Es un gusto saludarles en esta tarde, que el Señor pueda bendecirles. Bienvenidos a Dilo al Mundo. Recuerde, Dilo al Mundo es el programa donde cada tarde, cada domingo de tarde nos reunimos para el estudio de la palabra de nuestro Señor. Y a la luz de la Biblia y a la luz de los eventos podemos ver el punto en el cual nos encontramos. Y definitivamente, apreciados, necesitamos no solamente prepararnos, sino también decirle al mundo: Cristo vuelve en las nubes de los cielos. Cristo vuelve por segunda vez. Bien, bienvenidos entonces a Dilo al Mundo. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bien, en la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz, y en el control técnico nuestro amigo Alan Tobar, y quien les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Dilo al Mundo. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto volver a saludarles, mis queridos hermanos, y gracias le doy al Señor por permitirnos el encontrarnos para seguir estudiando su palabra. Son muchas las cosas que están ocurriendo. Tengo un par de noticias y un par de comentarios sobre lo que acaba de ocurrir, específicamente con la muerte, sí, porque esa es la palabra, con la muerte de este caballero americano, ¿ok? Que lo matan allí en un acto donde él estaba hablando acerca de verdades que tienen que presentarse en el mundo. Estoy hablando del señor Charlie Kirk. Y son muchas las cosas, queridos hermanos, que se están desatando con la muerte de este personaje. Si bien es cierto, no era adventista del séptimo día, pero también es muy cierto que dentro de todo lo que están allí descubriendo, indagando, se encuentra, ¿no?, el hecho de que hay participantes extremistas que ya no les gustaba la posición del señor Kirk con respecto al homosexualismo, lesbianismo, el movimiento LGTB, movimiento de género. Incluso el señor Kirk hablaba del sábado. Interesante. Entonces creo que usted y yo comenzamos a entender más aún que estamos llegando a un punto de la historia en el cual definitivamente debemos estar listos. No solamente para dar fe de lo que creemos, sino también porque vamos a ver que el mundo va a comenzar a cambiar en muchos aspectos. Así que necesitamos estar preparados, apreciados hermanos, preparados para el encuentro con nuestro Señor. Hoy comenzamos a estudiar el mensaje del tercer ángel. Solamente voy a tener una breve introducción en lo que significa el mensaje del tercer ángel. Ya hemos estudiado el mensaje del primer ángel. No lo olvide, ¿ok? Ya lo hemos estudiado, un mensaje que nos invita a escuchar la voz de Dios y que nos invita a estar allí preparados, tomando decisiones correctas. Recuerde, este mensaje es el que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, y las fuentes de las aguas. Entonces, fíjense que este mensaje nos lleva directamente a la obra de juicio intercesor que realiza Cristo en el santuario celestial. ¿Ok? La hora de su juicio ha llegado. Nos conecta con el santuario que se purifica. Nos conecta con la segunda venida de Cristo. Nos conecta con el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas. Nos conecta con el sábado. Luego llegamos entonces al mensaje del segundo ángel. Y el mensaje del segundo ángel es una advertencia. Es una advertencia y también un llamado, donde nos dicen: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia en la Biblia tiene dos características importantes. La primera es que enseña doctrinas humanas por encima de la voluntad divina, y la segunda, que persigue a aquellos que no obedecen estas doctrinas, si es necesario, hasta exterminarlos. Y ya vimos en el último ejemplo que estudiamos, los últimos estudios que tuvimos, donde se persiguió a Jesús. Y en ese contexto, el Sanedrín, los sacerdotes de aquel entonces, eran Babilonia, persiguiendo al que hablaba
la verdad. Hoy en día, mis queridos hermanos, estamos a punto de que eso ocurra y la Biblia entonces nos invita, el mensaje que nos invita es a salir de medio de Babilonia, a no beber del vino del furor de su fornicación, al estar firmes. Y recuerde que cuando usted relaciona esto todo con Daniel 7:25, ahí se consigue con la accionar del cuerno pequeño, la Iglesia Católica Romana, el romanismo papal, que persigue al pueblo del Señor. Entonces tenemos a Dios advirtiendo a su pueblo, advirtiéndole definitivamente de que definitivamente en medio de esa apostasía ellos deberían de permanecer como una luz. Y llegamos entonces al mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel, mis queridos hermanos, y los otros que se nos dan en Apocalipsis 14, debe dársele suma importancia en la etapa que estamos viviendo en la historia de este mundo. Nos encontramos a la puerta de esos acontecimientos vitales donde debe conocerse que los mensajes no son condenación, sino de salvación. Y aquí hay una triple advertencia que sirve para preparar a los seres humanos para la segunda venida de Jesús. El mensaje del tercer ángel debemos predicarlo al pie de la letra. Por supuesto, empezando con el mensaje del primero y luego el del segundo. Entonces, si aceptamos como verdad los dos primeros mensajes, este tercero será más fácil de asimilar. Si lo rechazamos, el tercer mensaje será como una locura a nuestros oídos. Recuerde lo que dice la Biblia, 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Vamos a ubicarnos en Apocalipsis 14, del 9 al 12. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. No tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Definitivamente el resultado de la aceptación de este mensaje está indicado en palabras de Cristo. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Por qué digo esto? ¿Qué nos ha dado Dios para llevar al mundo si no es el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Los hombres adoran a la bestia y su imagen o bien adoran a Dios. No hay otra opción. Usted no puede escoger servir a dos señores. Entonces, de acuerdo con la naturaleza del mensaje y del tiempo en que vivimos, al único que las personas pueden adorar es aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, o bien a la bestia y a su imagen. No existen posturas intermedias. Y los tres mensajes son sencillamente un mensaje en tres etapas. Ahora, ¿qué significa para nosotros el mensaje del tercer ángel? Este mensaje nos lleva al lugar santísimo del santuario celestial, donde Jesús intercede por nosotros. Cuando Cristo entró en el lugar santísimo del santuario, para realizar la obra de expiación, nos encomendó dar el último mensaje de misericordia para el mundo. Y esta es la advertencia del mensaje del tercer ángel. Tal como se predijo en Daniel 8:14, en lo relacionado con las 2300 tardes y mañana, el ministerio de Cristo en el lugar santísimo comenzó al final de los días proféticos de 1844. Y aquí se aplican las palabras de Apocalipsis 11:19. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca del testamento de Dios está en el lugar santísimo del santuario. Y cuando Cristo entró allí para oficiar en favor de los pecadores, el templo interior fue abierto y el arca de Dios quedó a la vista. Dentro de esa arca sagrada, ¿qué está? Pues está la ley de Dios. Ni un solo mandamiento se ha anulado. Y en el mismo centro del decálogo está el cuarto mandamiento, tal como se proclamó en un principio. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Para esto el ángel declara: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Y esta declaración está precedida
por una solemne y temible advertencia. Si alguno adora la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Como lo dice Apocalipsis 14, 9 al 10. El cuarto mandamiento que Roma ha tratado de poner a un lado es el único precepto del Decálogo que señala a Dios como creador de los cielos y de la tierra, y por lo tanto distingue al verdadero Dios de los dioses falsos. El sábado se instituyó para conmemorar la obra de la creación y dirigir las mentes de los hombres al Dios vivo y verdadero. El traslado del día de reposo del sábado al domingo es la señal o la marca de la autoridad de la Iglesia romana. Lo que cuando comprenden los requerimientos del cuarto mandamiento deciden observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, están de esa manera rindiendo homenaje al único poder que lo autoriza, y así se recibe la marca de la bestia que señala el mensaje del tercer ángel. La más temible amenaza jamás dirigida a los mortales está contenida entonces en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado terrible el que acarrea la ira de Dios sin mezcla de misericordia. No se debe dejar en tinieblas a los hombres con respecto a este importante asunto. Y la amonestación contra tal pecado debe darse al mundo antes de la caída de los juicios de Dios, para que todos sepan por qué se los inflige y tengan la oportunidad de escapar de ellos. Y está llegando el momento, mis queridos, en que todo el que se diera el mensaje del tercer ángel y el sábado del Señor, manteniéndose fiel, no podrá comprar o vender nada en este mundo. Incluso será hasta perseguido. Por lo tanto, todo el que profese fidelidad al mensaje del tercer ángel tiene ahora que decidir si va a seguir firme en contra de toda consideración relativa a la posesión y la propiedad en este mundo. Todo el que permanezca fiel al mensaje del tercer ángel deberá afrontarlo y lo hará al margen de toda consideración relativa al provecho, el dinero, la propiedad o cualquier cosa por el estilo. Apocalipsis 13:17 dice que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano derecha. Entonces creo que es claro el punto. El mensaje del tercer ángel nos está hablando acerca de ese llamado solemne que Dios le hace a su pueblo para que no se una en ese contexto de adorar en la falsa sistema de adoración, en el falso sistema de adoración, en el falso sistema que la bestia quiere imponer en el mundo. Entonces, creo que es importante, apreciados hermanos, todo este maravilloso mensaje. No solamente el hecho de predicarlo, sino también vivirlo. Pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que nos dirija, pedirle al Señor que nos lleve a predicar este solemne mensaje. Fíjense que la advertencia es clara. No solamente se adora a la bestia y recibe su marca, sino que el que lo haga beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y hace un contraste con quienes viven en la voluntad del Señor. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Como ya hemos visto, este ángel no es literal. Al igual que el primero y el segundo, representa a quienes, a los siervos de Dios, que predican la verdad presente del tiempo del fin. Aparece también la bestia, quien reciba la marca de la bestia. La bestia es el papado, la primera bestia Apocalipsis 13, el cuerno pequeño de Daniel 7. Es el poder que persiguió al pueblo de Dios por 1260 años. La imagen de la bestia, la primera bestia que usaba el poder civil para imponer sus creencias.
restringía la libertad y perseguía a quienes pensaban diferente. La segunda bestia, imitando a la primera, usará el poder del Estado para imponer el domingo por ley civil. ¿El resultado cuál es? El resultado será la pérdida de la libertad religiosa y la persecución de las minorías disidentes. Y de esa manera el protestantismo apóstata de los Estados Unidos hará una imagen de la bestia y los demás países seguirán su ejemplo. La marca de la bestia, ¿cuál es esa marca? La bestia cambió la ley de Dios e impuso el domingo como día de reposo. En el tiempo del fin, el sábado será la señal visible de Dios en sus hijos, así como el domingo es la marca de la bestia. Mire lo que dice The Catholic Record del 1 de septiembre de 1923. El domingo es la marca de nuestra autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. La marca de la bestia. Entonces el domingo es una institución católica y la demanda para su observancia solo puede defenderse basándose en los principios católicos. Desde el principio hasta el final en las Escrituras no existe un solo texto que autorice la transferencia de la adoración semanal pública del último día de la semana, sábado al primero, el día domingo. Y esto incluso está reconocido por ellos en el Católico Press de Sydney, Australia, de agosto de 1990. Otro artículo, Boletín Católico Universal, página 4, del 14 de agosto de 1942. La Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador, Jesucristo. El protestante, proponiendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes, dice este artículo. Boletín Católico Universal, página 4, del 14 de agosto de 1942. Otro detalle, se le coloca la mano en la frente, es decir, por convicción personal, y en la mano, es decir, por conveniencia. Unos seguirán a la bestia por su propia voluntad y otros por temor a la persecución y la muerte. Y sobre ellos caerá la ira de Dios. Es la justa indignación de Dios contra el pecado. Su obra extraña, como lo dice Isaías 28:21. Recuerde que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Números 14:18. Y serán atormentados con fuego y azufre. Fíjense que fuego y azufre, estos dos mismos elementos estuvieron presentes en el castigo de Sodoma y Gomorra. Génesis 19:24. Y esta destrucción es ejemplo del castigo final mediante fuego sobre todos los impíos, como dice 2 de Pedro 2:6. Ahora alguien se preguntará y dice por los siglos de los siglos. Bueno, esta expresión que significa para siempre o eternamente viene de Onan. Para cuando se aplica el castigo de los impíos se usa figuradamente. Lo podemos ver en Isaías 34:10. Nótese que Sodoma y Gomorra fueron quemadas con fuego eterno, Judas 7. Sin embargo, ese fuego se apagó. Lo eterno no es el proceso, sino el resultado. El fuego que quema a los impíos es eterno en el resultado, mas no en la acción de quemar. Pero el tormento será continuo, es decir, no tendrán reposo mientras dure su tormento y su castigo. Por eso dice, no tienen reposo de día ni de noche. Pero luego se hace el contraste, la paciencia de los santos. Y este es un atributo de quienes finalmente sean victoriosos sobre la bestia. Paciencia ante la persecución, el sufrimiento y la muerte. Esos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Obediencia a los mandamientos de Dios únicamente por fe. Y esta es la esencia del mensaje del tercer ángel. Cristo, nuestra justicia. No al fanatismo y al legalismo de la orilla derecha y no al formalismo y la gracia barata de la orilla izquierda. No, Cristo, nuestra justicia. Entonces la cruz de Cristo es el centro del evangelio, sin la cual el mensaje del tercer ángel no tendría valor. Algunas citas interesantes. Mensajes selectos, tomo 1, la página 437. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Entonces, al proclamar estos mensajes, o al proclamar el mensaje del tercer ángel, debemos compartir con nosotros, con las personas, que el amor de Dios, la verdad del cuerno pequeño, la verdad de las dos bestias, Apocalipsis 13, la imagen y la marca de la bestia, el sábado, día de adoración, el domingo, día falso, la inmortalidad del alma, el infierno falso, no existe, el castigo de los impíos realmente como es,
la recompensa de lo justo, la justificación por la fe, lo que nos puede salvar, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la segunda venida de Cristo. Este mensaje abarca los dos mensajes precedentes. Se lo presenta como si fuera pronunciado a una gran voz, es decir, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, eso está en Evento de los Últimos Días, la página 205, hablando del mensaje del tercer ángel. Entonces, si el mensaje del tercer ángel abarca el mensaje del primer ángel, significa que también podemos presentar entonces el mensaje de la cruz, el sábado, el juicio, los 2300 días, el santuario, verdades eternas. Y ya hemos visto, fíjense que el mensaje del segundo ángel nos invita y nos dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y cuando la gente entiende cuál es la verdad, sale de la ignorancia del pecado. Sale de la ignorancia del pecado. Por eso Dios invita a las personas a salir de medio de ella, es decir, a salir de medio de Babilonia. Y estos son los mensajes solemnes que se le deben dar a las personas. Y todo esto, preciados hermanos, enlaza con esa advertencia final que se ha de proclamar con tercer ángel, con la fuerza del mensaje del tercer ángel, aquello sobre la adoración falsa, la marca de la bestia. Entonces, la gracia de Cristo, la justicia de Cristo, ilumina al mundo. Y de allí, entonces, nosotros debemos estar llamados a predicar y a ir a contarles a otros. Como dice Marcos 5:19, ve, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La pregunta sería, ¿lo estamos haciendo nosotros? Estamos diciéndole, Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Bien, vamos a dejarlo entonces hasta aquí. Vamos a comentar lo que les dije acerca de lo que está ocurriendo con la muerte de este señor que mataron allí en Estados Unidos, activista, creyente, religioso, pero con un mensaje contundente. La palabra del Señor dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. El fuerte clamor se levanta. La advertencia final ahora resuena en todo el mundo. Dice, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Definitivamente vivimos en el eco final de este anuncio profético. La gloria de ese ángel es el poder del pueblo de Dios, lleno del Espíritu Santo, dando la última y solemne advertencia al mundo. Y esto no es un mensaje ordinario, es la oferta final de misericordia antes de que caigan las plagas y se imponga el falso sábado y la puerta de la gracia se cierre para siempre. ¿Por qué ha caído Babilonia? Porque se ha convertido en morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Y la Babilonia moderna, ya lo vimos, es la Roma, el papado, y sus hijos el protestantismo apóstata. Su vino, la falsa doctrina, especialmente la de santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. La inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la persistencia de Cristo y la exaltación del primer día de la semana. Y a esto se le llama en la palabra de Dios su fornicación. Todas las naciones han bebido de la ira de su fornicación. ¿Cuál es el llamado? Salgan de medio de la mentira. Salgan de medio de ella. Lo dice Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no sea partícipe de sus pecados ni recibáis partes de su plaga. Y ese es el mensaje que debe de darse, hermano querido. Muchos están sedientos de conocer la verdad. Y cuando se les predica, reconocerán el evangelio cuando se les ha traído en la belleza y la sencillez de la palabra de Dios. Eso está en Testimonios, volumen 9, la página 110. Recuerde que el juicio se acerca, repentino y severo sobre este sistema falso. Entonces, todos los que enseñan estas mentiras, podemos llamarlos estos magos, hechiceros, estos falsos predicadores, son responsables de todas estas personas que sencillamente viven, ¿no?, engañados en este punto. Entonces, fíjense, mis queridos hermanos, que lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos, todo está girando en torno
al domingo. Por ejemplo, el 8 de septiembre, hace exactamente como 6 días, en el marco de la segunda reunión pública de la Comisión de Libertad Religiosa de la Casa Blanca, el entonces presidente Donald Trump se dirigió a representantes católicos y protestantes en el Museo de la Biblia. Ve el punto, católicos y protestantes. Trump hablando como líder de la nación protestante en Washington, D.C. Y durante su intervención, Trump afirmó que los líderes eclesiásticos deberían considerarse las figuras más influyentes del mundo. Subrayó que su intención era escuchar específicamente a los guías religiosos y no a otros, debido al profundo respeto que profesa hacia su autoridad. Para reforzar su punto añadió, por eso es que vamos a las iglesias los domingos, y volvió a enfatizar el punto del domingo, un elemento unificador en los líderes religiosos en los Estados Unidos, situándolo por encima de los mandamientos implícitos de las Escrituras. Ahora, qué interesante que esto tiene similitud con Daniel 7:25, que advierta sobre el hecho de intentar alterar los tiempos y las leyes que Dios ha establecido. Y ahí entra en juego entonces Apocalipsis 13. La bestia que se levanta del mar se une con la bestia de la tierra para imponer un falso día de reposo. Fíjense cómo Trump ahora exalta a estos líderes religiosos como figuras centrales de la sociedad. Entonces, Apocalipsis 13, del 11 al 17, prevé que los Estados Unidos promulgarán leyes para cumplir el culto dominical. Y en este sentido, las palabras de Trump pueden interpretarse como un paso más en la construcción de un marco ideológico para dichas leyes, al borrar los límites entre la Iglesia y el Estado y enfocar este movimiento en la adoración del domingo. Y esto entonces nos lleva al asesinato de Charles Kirk. El asesinato de Charles Kirk, apreciados hermanos, no solamente está llevando a Estados Unidos al borde de una crisis civil, porque se está mostrando aquí cómo entonces hay un ala radical que sencillamente no quiere y no permite que se predique la verdad. Y fíjense que este señor hablaba acerca del sábado. El gobernador de Utah comentó, dijo, el crimen contra Charlie Kirk fue un asesinato político. El crimen contra el activista político Charlie Kirk falleció este miércoles tras ser tiroteado en un evento político en la Universidad del Valle de Utah. Es un asesinato político, declaró el gobernador del estado. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque Trump entonces habla y Trump dice que el asesinato de Charlie Kirk marcó un momento oscuro para Estados Unidos. Entonces dice que él va a luchar por la democracia, la libertad y por la fe verdadera. Y así muchos se comenzaron a pronunciar. Y fíjense entonces que resulta ser que el señor Charlie Kirk, a pesar de ser pentecostal, era un observador del séptimo día del sábado. Y él hablaba acerca de guardar el sábado. Entonces lo silenciaron. Interesante. Y en la medida que esto pasa, aumentan otras cosas en Estados Unidos. Y Charlie Kirk habló acerca del sábado de Dios antes de morir. Entonces, ahora Estados Unidos, el presidente está invitando a orar, a orar. Es necesario que América ore. Y se están uniendo papistas, protestantes, mundanos, todos están aceptando este asunto de adoración y de oración. Entonces, estamos a punto de que el mundo cambie por completo. Estamos a punto de ver cómo la unión de la Iglesia y del Estado se está formando. También se formará un falso avivamiento y pensando que esta es la unión verdadera. Entonces las leyes azules que en su momento fueron detenidas, ahora se están volviendo a abrir y se está allanando el camino para la formación de ese sistema falso de adoración. Como lo dice Apocalipsis 13. Sobre la imagen de la bestia. Ahora se da cuenta cómo se enlaza todo esto con el mensaje del tercer ángel. Termino leyendo, después vamos a analizar más lo que decía el señor Charles Kirk. Dice, cada viernes por la noche tomo un sabbat judío, apago mi teléfono desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche. El mundo no puede alcanzarme y no tengo nada del mundo. Te bendeciré infinitamente. Fue lo suficientemente importante como para que Dios lo pusiera como uno de los 10 mandamientos. Entonces, creo que es claro el punto. Lo mandaron a silenciar porque hablaba acerca del sábado. Y fíjense que él tiene un libro
que se llama Detente en el nombre de Dios, porque honrar el sábado transformará tu vida. Entonces, un acto radical. Lo mataron porque no querían que siguiera hablando de la verdad. Qué interesante. Está ocurriendo y hay que decirle al mundo: Cristo vuelve en las nubes de los cielos. Prepárate, que el Señor te bendiga.